Ok, hermanos, Filipenses capítulo 2. Ahorita vamos a leerlo. Bueno, vamos a leerlo de una vez, ¿verdad? Déjeme, aquí lo tengo en la pantalla o en su Biblia. Filipenses, ¿verdad? 2 del 5 al 11. Filipenses 2 del 5 al 11. No son muchos versículos, vamos a leerlos todos juntos. Nada más yo aquí le cambié una palabra. Usted puede usar esta que está aquí o puede usar también la de Reina Valera. Dice, juntos hermanos, Filipenses 2, 5 al 11. Juntos. Haya pues en vosotros este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, hermanos, vamos ahora. Padre Celestial, ayúdame en esta mañana para poder explicar estos versículos de manera clara y sencilla, pero también, Señor, de una manera en que podamos apreciar lo que la Navidad y el nacimiento de Cristo nos enseñan, Padre. Te pido que por favor me des gracia para poder enseñarlo. Ayúdanos, Padre, a todos a salir motivados, exhortados, Señor, a ser humildes. Y no nada más decirlo de palabras, sino realmente que nuestras acciones reflejen la verdadera y bíblica humildad, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, déjenme comenzar. No sé si ustedes como yo, pero en estas ocasiones y en estas temporadas de Navidad, una de las cosas que constantemente hago, a veces sin pensarlo o a veces pensándolo, es comparar mi Navidad con otras Navidades, ¿verdad? Ok, en esta Navidad, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde estuve el año pasado? ¿Verdad? Y en este tipo de ejercicio, ¿verdad? Recordamos las personas con las que convivimos, las cosas que comemos, los regalos que damos, los regalos que recibimos. Y hermanos, en verdad el tiempo de Navidad es muy especial en muchas maneras. Sin embargo, hermanos, también existe un problema y la tentación al hacer este tipo de ejercicio, de recordar y comparar. A veces, hermanos, es doloroso y frustrante por los que ya no están. Hermanos, la realidad es que una de las cosas más difíciles de la Navidad es que personas, ¿verdad?, ya no están, ¿verdad? Perdemos personas, se rompen amistades. A veces la Navidad es dolorosa y frustrante por las personas que no están. También, hermanos, a veces la Navidad es dolorosa y frustrante, ¿verdad?, por las cosas que me hubiera gustado recibir y no recibí. Las cosas que me hubiera gustado dar y no puedo dar. Y hermanos, yo estoy muy agradecido, ¿verdad? Quiero decir esto, yo estoy muy agradecido por mi abuelita. Yo, hermanos, créanme que es algo que recuerdo con mi esposa y recuerdo con mis hijos. Yo tengo grabado una Navidad donde, hermanos, yo fui un hijo horrible. Aparecieron unos regalos y no me gustaron absolutamente nada. Y como niño, y yo creo que ya no era tan niño, hermanos, yo fui muy grosero. Y todavía no tenía esa conciencia, ¿verdad? Entonces mi abuelita, con amor y paciencia, me agarró, me reveló todos los secretos que a los niños les ocultan. Me explicó quién era Santa Claus, me explicó quiénes eran los reyes. Hermanos, y esa fue una de las lecciones que más agradezco en mi vida. El saber todo el esfuerzo que hacen los padres. Y de nuevo, a veces es difícil. ¿Por qué? Porque las cosas no, ¿verdad? A veces como padres, y ahora lo vemos, mi esposa y yo, hay cosas que nos gustarían dar, que realmente no podemos dar. Hermanos, la Navidad se convierte en un tiempo para probar y examinar cuánto pensamos en nosotros mismos.
¿Qué anhelamos? ¿Por qué luchamos y nos esforzamos? Y se ha dicho de paso, ¿por qué cosas nos endeudamos? De nuevo, hermanos, la Navidad se convierte en un tiempo para probar y examinar cuánto pensamos en nosotros mismos. Hermanos, quisiera examinar con ustedes este pasaje de Filipenses capítulo 2, que nos exhorta a pensar sobre el nacimiento de Cristo y lo que su nacimiento significa para nosotros. Muchos han dicho, hermanos, que en ese pesebre, ¿verdad? Y el nacimiento de Cristo significó el más grande milagro que la humanidad ha visto. ¿Por qué el más grande milagro? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Y cómo es posible que el Dios que existe en lo inmenso llegara a ser un bebé? Un bebé. Y yo creo que eso es cierto. Pero también, hermanos, creo, y especialmente por este pasaje en Filipenses capítulo 2, que la encarnación de Cristo, el hecho que Cristo se hizo un hombre como nosotros, nos enseña, hermanos, el más grande ejemplo de humildad que la humanidad ha visto. Y hermanos, en ese pesebre y el recordar la encarnación, creo que tenemos un claro ejemplo de lo que la humildad bíblica significa. La humildad bíblica, hermanos, a veces de nuevo tenemos muy malas ideas de la humildad, ¿verdad? Ya lo hemos tratado en otro sermón, pero tenemos malas ideas de la humildad, como que ser humilde es ser callado, yo no digo nada, yo aguanto todo, porque eso no es ser humildad, eso no es ser humilde, ¿verdad? Y creo que de nuevo en el ejemplo de Cristo podemos ver, hermanos, en el nacimiento de Cristo, en la encarnación de Cristo, el ejemplo más grande de humildad que la humanidad ha visto. Ahora, ¿por qué digo eso, hermanos? ¿Por qué creo que este es un ejemplo? Bueno, primero porque nos enseña la Biblia que Cristo no pensó en sí mismo. Cristo no pensó en sí mismo. No sé si funcionan mis colorcitos. Traté de poner los colorcitos, ¿ya? Ok, más o menos. Ok, déjenme quitar ese botón. Hermanos, hay un solo mandamiento en este pasaje y es el versículo 5. Haya pues en vosotros Reina Valera tradujo la palabra sentir, pero realmente la palabra que refleja mejor esta idea es: hay en vosotros este pensamiento. Y cuando se refiere a pensamiento no es una idea, sino algo por lo cual Cristo constantemente pensaba, algo en lo cual Cristo constantemente miraba y que hacía y dirigía su vida. Y aquí de nuevo el apóstol Pablo nos está diciendo: haya este mismo pensamiento, haya esta misma dirección que hubo también en Cristo Jesús. Y hermanos, la primera, versículos 6 al 8, nos va a enseñar, hermanos, en 4 declaraciones lo que Cristo pensaba, ¿ok? Lo que Cristo pensaba, en 4 declaraciones lo que Cristo pensaba. Bueno, primera declaración, hermanos, dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios. Esta declaración que Pablo nos da, hermanos, nos enseña que Cristo existe en forma de Dios o en la naturaleza de Dios. Hermanos, el verbo griego que aparece aquí, huparco, en Reina Valera traduce como siendo en forma de Dios, pero también puede traducirse existiendo en forma de Dios. El verbo está conjugado en tiempo presente, lo que está enfatizando acción continua. Cristo siempre ha existido en forma de Dios. Ahora, hermanos, aquí la frase forma de Dios, las palabras griegas morfé theou describen la naturaleza de Cristo. La palabra morfé, hermanos, es una palabra que describe esto. La palabra forma, la palabra morfé, significa una apariencia exterior coherente con lo que es verdadero. La forma expresa perfectamente la realidad interior. Hermanos, usted puede ver, yo creo que ha visto esta broma a veces, de que están hombres fingiéndose que son como maniquíes y asustando a las personas, ¿verdad? Que están así, que de pronto asustan a las personas. Ok, hermanos,
Usted puede ver una persona y usted puede ver un maniquí y en apariencia, ¿qué? Parece lo mismo, ¿sí o no? O sea, un maniquí, una persona. Bueno, la palabra griega morfé trataba de describir esto, que lo que realmente es, ¿verdad? Lo externo realmente representa lo que es. Okay. Un maniquí solamente tiene apariencia, pero no tiene ¿qué? Ninguna característica real del ser humano. No escucha, no tiene vida. Okay. La palabra morfé se utilizaba para ese sentido, que lo que la apariencia concuerda con la naturaleza. ¿Okay? Concuerda con la naturaleza. Entonces, esta palabra es importante. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar, hermanos, que Cristo existía en la forma de Dios, o dicho de otra manera, Cristo existe en la naturaleza de Dios. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo está tratando de decir, el cual siendo en forma de Dios, Cristo existe en la naturaleza de Dios. Cristo existe en la naturaleza de Dios. Ahora, mire lo que dice. Siguiente frase. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, déjenme darle otra clave de mis colorcitos. Todo lo que puse en amarillito tiene que ver con deidad, tiene que ver con algo de Dios. Lo que está en verde tiene que ver con humanidad. Y aquí Pablo está comenzando diciendo, el cual siendo en forma de Dios, Cristo existe en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, ¿qué significa esta declaración que Pablo nos da? Bueno, hermanos, Cristo no consideró el aprovecharse de ser igual a Dios. Y quiero usar esa palabra aprovecharse porque esta es la idea. La frase el ser igual a Dios, hermanos, es enfática para reforzar la idea de que existe como Dios. Hermanos, Cristo es igual a Dios. No nada más, ¿verdad? Existe como Dios en la naturaleza de Dios, es igual a Dios. Ahora, acuérdense, tengo esta declaración que probablemente usted ha visto. En Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, ¿por qué le querían apedrear? Porque se decía hijo de Dios. Hermanos, algo que es difícil para nosotros mexicanos y en esta parte del mundo es que la palabra hijo de Dios para nosotros tiene una connotación estrictamente filial. Hijos de Josué, hijos de Jazmín, ¿verdad? Representa, ¿verdad?, quiénes son los progenitores y cuál es la relación. Pero en aquel tiempo y en los tiempos bíblicos, hijo de no nada más hablaba de relación filial, sino también hablaba de naturaleza. A veces la Biblia utiliza esa frase, hijos de ira. O sea, no significa que la mamá se llamaba Ira, ¿verdad? O por ejemplo en el Antiguo Testamento a los hijos de Leví le llama hijos de Belial. Y eso era como hijos del diablo. Entonces no significa que a su papá le decían el diablo, sino que eso describía su naturaleza. Y eso es lo que está pasando aquí. Por eso los judíos están muy ofendidos. Porque cuando Cristo se llama Hijo de Dios, mire la última frase, se hacía ¿qué? Igual a Dios. Ahora, hermanos, Él tenía todo el derecho de decir eso porque Él es Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, la combinación del verbo considerar y el sustantivo aferrarse denota la idea, hermanos, de aprovecharse de un privilegio, ¿ok? De un privilegio. La palabra considerar. Ahora, hermanos, esa palabra considerar se traduce, ¿verdad? Aquí en Filipenses aparece 4 veces más y, por ejemplo, aparece en el versículo 3. Acompáñame tantito al versículo 3. Dice el versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es la misma palabra considerar. O sea, lo que está tratando de decir el versículo, Cristo no estimó, no consideró. Ahora, Pablo usa, hermanos, 3 veces más este verbo en versículos capítulo 3, versículos 7 y 8. Vaya tantito conmigo ahí, por favor.
Filipenses 3, versículos 7 y 8. Ahora, ¿por qué es importante? Porque quiero que vea cómo está usando Pablo este verbo. Dice Pablo en capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Ahora, ¿qué cosas, hermanos? Fariseo de fariseos, hebreo, ¿verdad? A Pablo le agarraban de aquí, hermanos, y no lloraba. Era pedigrí hebreo, ¿verdad? Hebreo. Dice, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. Y dice Pablo, cuantas horas eran cosas para mi ganancia. Las he estimado, mismo verbo, como pérdida por amor de Cristo. Ahora mire versículo 8. Y ciertamente aún estimo, mismo verbo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo es el mismo verbo, y lo estimo, lo considero por basura para ganar a Cristo. Hermanos, ¿cuál es la idea que está usando Pablo en esta carta de la palabra estimar y la palabra considerar? ¿Tiene que ver con qué? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con ver privilegios? ¿Tiene que ver con prestigio? ¿Sí o no? O sea, evaluar, el considerar o el estimar es pensar qué tiene de valor para uno, por lo cual uno, ¿verdad? Y aquí Pablo está diciendo, todo lo que era ganancia, lo he estimado como pérdida, lo he estimado como... O sea, he visto algo que hay algo más valioso. Y ese es el verbo que dice que Cristo no consideró, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué? Aferrarse. Ok, hermanos, ¿qué significa la palabra aferrarse? Hermanos, déjenme, un comentarista dice, esta palabra aferrarse puede entenderse en tres maneras. Intentar alcanzar, aferrarse para conseguir, aferrarse a o retener o una oportunidad para aferrarse. Esta palabra, hermanos, es la que ha generado discusión, ¿verdad? En el asunto de la deidad de Cristo. Ahora, hermanos, sencillamente la palabra clave, aferrarse, que es harpakmos, se interpreta aquí como la posesión de un privilegio que abre la posibilidad futura de obtener ventajas si el poseedor lo explota en su propio beneficio. ¿Ok? Déjeme ilustrárselo de una manera que a lo mejor, cuando usted tiene un conocido en algún lugar donde hay que hacer fila y su conocido lo mira y le dice, acompáñame. Eso es la idea de la palabra, aferrarse. Usar de un privilegio para, ¿verdad?, obtener una ventaja, ¿ok? Ahora, yo estoy ¿cuál es estoy a lo mejor mi amistad, a lo mejor mi familiar, que somos familiares. Ahora, hermanos, lo que está tratando de decir Pablo aquí es que Cristo no estimó, hablando de valor, el ser igual a Dios, el existir como Dios, como algo que él pudiera, ¿qué? Aprovechar. Algo que él pudiera aprovechar. Ahora, hermanos, ¿cómo? A ver, hermano José, pero ¿cuál es esa idea? Ok, acuérdese de esto. Las tentaciones de Satanás, hermanos, las tentaciones fueron diseñadas para un Dios hombre. Hermanos, las tentaciones, hermanos, si se presentara Satanás contigo y le dijera, a ver, digna, convierte estas piedras en pan. Eso no es una tentación para nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos hacer eso. Pero ¿quién podía tener hambre y podía convertir piedras en pan? Jesús. Satanás, hermanos, las tentaciones de Satanás fueron diseñadas para que un Dios hombre usara sus atributos y capacidades de forma ilegítima. Lo que las tentaciones están haciendo con Satanás, a ver,
¿Se acuerda esa declaración? Si eres hijo de Dios, no están hablando de una duda. Satanás me está diciendo en otras palabras, ya que eres hijo de Dios, ya que escuché ahí que en el bautismo tu papi te dijo, este es mi hijo amado, mi hijo chulo. A ver, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate. Dice la Biblia, ¿no? ¿Estás citando la Biblia? ¿O qué dice la Biblia? Y lo está tratando de retar a los hermanos. Ahora, ¿por qué son tentaciones por un Dios hombre? Porque a la vez, ¿verdad? Que es hombre, es Dios. Y es por Dios a estas ventajas. Y dice Filipenses, dice Pablo, Él no se aprovecha de nada. Hermanos, hay libros de la vida de Cristo que describen todos los kilómetros que Cristo caminó. Todos los kilómetros que Cristo caminó. Todos los kilómetros. Todas las cosas que la Biblia dice que Cristo. Y Él no consideró aprovecharse de ninguna de estas cosas. Mire la siguiente declaración. Dice, sino, versículo 7, que se despojó a sí mismo. Sino que se despojó a sí mismo. Hermanos, esta siguiente declaración, Cristo se despojó a sí mismo. Ahora, nótese que esta declaración viene como algo contrario a la declaración anterior. Sino, cuando aparece un sino en la Biblia, va a introducir algo contrario, ¿no? El hecho que Cristo existe como Dios y es igual a Dios no fue motivo para que Él evitara despojarse. El verbo despojar, hermanos, también se ha traducido se vació. Se hizo sin ningún valor. Esta palabra se traduce varias veces en la Biblia. 3 veces en Reina Valera esta palabra se traduce, o el verbo se traduce como vano. Y una vez Pablo la utiliza desvanezca, hablando de valor. Hermanos, en el primer siglo esta frase fue causa de mucho debate, especialmente con la idea de que Cristo se despojó como si Él se hubiera quitado algo o hubiera renunciado a algo. Algunos pensaron, hermanos, y piénselo esto en el primer siglo. Bueno, si Cristo se despojó, ¿significa que dejó de ser Dios? Si Cristo se despojó, ¿significa que renunció a algo? Hermanos, y muchas, ¿verdad? Muchas herejías y muchas desviaciones surgieron por tratar de explicar. Pero los siguientes 2 verbos creo que aclaran más el significado. Se despojó. Y hay 2 verbos que le siguen para explicarnos qué significa esto. ¿Ok? Entonces no hay que pensarle de lo que perdió o renunció cuando los otros verbos nos dicen. Ok, la primera frase o el primer verbo, tomando forma de siervo. Se despojó tomando forma de siervo. Hermanos, esa frase, forma de siervo, morfé, es paralela a la anterior. Dice forma de Dios. Esta frase también pudiera entenderse como tomando la naturaleza de siervo. ¿Se acuerdan? Forma de Dios, habla de la naturaleza de Dios. Ahora está hablando, tomando la naturaleza de un siervo. Hermanos, y la palabra que Pablo utiliza ahí es la palabra que también puede traducirse esclavo. Tomó la naturaleza de un siervo. La segunda frase, se despojó, ¿por qué? Por hacerse hecho semejante a los hombres. También puede traducirse hecho a la semejanza de los hombres. Hermanos, dice un comentarista, el llegar a ser indica un origen y una transformación significativos. Dios, hermanos, se convirtió en algo que nunca había sido. ¿Qué cosa, hermanos? Un ser humano. Hermanos, por eso les digo, el nacimiento de Cristo fue el milagro más grande que la humanidad ha visto. Dios llegó a ser algo que nunca había sido. Un ser humano. Un ser humano. Dice aquí, hecho semejante a los hombres. Déjame resumirle esto. Un buen comentarista dice, Cristo no se vació de su divinidad,
de su forma divina y de su igualdad como Dios. Pero renunció a sus derechos divinos y encubrió su gloria divina, haciéndose humano en forma de esclavo. Su existencia en la forma de Dios se manifestó y ocultó a la vez en la forma de esclavo. Su acto de vaciamiento fue la encarnación. El resultado de la encarnación fue la humillación, el sufrimiento y la muerte. Hermanos, el milagro más grande que ha existido es que el Dios del universo se hizo hombre. Eso es de lo que se habla, se despojó, ¿qué? ¿Verdad? Haciéndose hombre. Lo que está diciendo es ese cambio de ¿qué? De que se hizo un ser humano, un ser humano. Mire, cuarta declaración, versículo 8, la mitad. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, perdón, versículo 8, se me olvidó la primera frase. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de nuevo, miren mis colorcitos. Pablo utiliza dos frases para hablar de la existencia de Dios, de Cristo como Dios. Pero utiliza tres frases para enfatizar algo. Tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres y estaba en la ¿qué? Condición de hombre. Tres frases utiliza Pablo. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Pablo añade una tercera frase para describir lo que significa ser un ser humano, junto con morfé y semejanza. Esta frase, estando en la condición de hombre. También, hermanos, la frase pudiera traducirse en apariencia, siendo encontrado como hombre. Pablo utiliza una palabra muy interesante, hermanos. Miren lo que dice un comentarista. La palabra encontrada aquí indica que la realidad de la humanidad de Cristo fue descubierta intelectualmente a través de la reflexión, la observación, el examen o la investigación. La palabra expresa la verdad de que este hecho podía ser visto por cualquiera. Una sola evidencia empírica llegó a todos los que observaron a Cristo a concluir que era un ser humano auténtico y no una falsificación. Hermanos, yo no sé qué usted hubiera hecho, pero yo a veces me pongo a pensar, el ver a Cristo hacer un milagro, a ver a Cristo multiplicar panes, resucitar muertos, uno pudiera pensar, este no es un hombre cualquiera. Y a lo mejor hubiéramos hecho, a lo mejor van a cerrar los cachetes, el cabello. Pero hermano, cuando Pablo utiliza esta palabra significa que la gente realmente lo miró y lo checó y lo observó y adivina a qué conclusión llegó. Es un ser humano. Pero llegaron a la conclusión que este es un ser humano. Este es un ser humano. Sí, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor hoy en día hubieran dicho que es un extraterrestre. Ahora, hermanos, entonces, en esta humanidad completa y verdadera, ¿qué es lo que Pablo está tratando? Se humilló. Esta frase explica y enfatiza la idea de despojarse. Aquel que podría haber reclamado legítimamente la posición más alta en la historia humana y haber recibido con justicia los honores supremos, buscó deliberadamente la posición más baja y se sometió a una humillación extrema. Ahora, hermanos, Pablo, creo de nuevo que nos ayuda con esa definición. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es humillarse? Hermanos, de nuevo, muchas veces tenemos esta idea que humillarse es callarse, que humillarse es sobajarse, que humillarse es quitar nuestro valor. ¿Se acuerdan muchas veces? Oiga, pastor, usted sabe leer griego. No sé. ¿Verdad? Muchos piensan que humildad es como, hermana, qué bien cocina. No, otras cocinan mejor que. Y uno
que Pablo nos va a aclarar mucho. ¿Qué es humildad? Nótese que Pablo ya nos dijo que es humillarse en versículo 3 y 4. En la Biblia de las Américas dice: cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, más bien los intereses de los demás. No es pensar menos de nosotros, es pensar menos en nosotros. ¿Cómo sabemos que se humilló? Miren lo que dicen estos pasajes. Pero entendiendo Jesús, mire, esta es una escena en el Evangelio de Juan, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, miren lo que dice ese versículo. Este versículo se encuentra, hermanos, en el contexto de la alimentación de los 5,000. Dice que le iban a hacer rey, hermanos. Hermanos, aquí estaba la oportunidad de su vida. ¿Y Cristo qué? Se fue. Hermanos, miren este pasaje. De nuevo, creo que también expresa esta idea. Después de que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, el Hijo de David, el Rey de Israel. Miren lo que dice aquí. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Eso era lo que significaba ser Cristo. Y les decía estas palabras claramente. Note, hermanos, a Pedro. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a ¿qué? Miren la palabra, esa es la palabra griega que utiliza. Eso es la manera que lo tradujo la Biblia de las Américas. ¿Y comenzó a qué? Reprenderlo. Pedro estaba reprendiendo a Jesús. En Reina Valera dice reconvenirle. Lo estaba regañando. Miren las palabras de Jesús. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos. Ay, hermanos, imagínense esa escena. Cristo está anunciando a todos sus discípulos: yo voy a morir atrás. Y Pedro lo agarra. ¿Cómo me vas a morir? No te dejes. Vuelve con sus discípulos. Mirando a sus discípulos. Y a pica. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Verdad? Quítate. Porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de Dios. Hermanos, ahora, ¿qué estaba evaluando Pedro más que todas las cosas? Señor, tú vales mucho. Señor, valórate. Señor, ¿qué pudieras hacer muertos? ¿Para qué sirves muerto? Vivo. No era el propósito. Hermanos, dice de nuevo, mire lo que dice el pasaje. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermanos, de nuevo, Cristo nunca dijo: ay, cuando lo adoraron, no me adoren. No, Él sabía quién era y Él aceptó la adoración. Él nunca pensó menos de sí mismo, pero nunca pensó en sí mismo, nunca pensó en su... De nuevo, mire estas escenas. Le querían hacer rey, le buscaron muchas cosas y no estuvo pensando en su bien. Dice, sino que haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte qué? De cruz. Hermanos, ¿qué es la muerte de cruz? ¿Qué es la muerte de cruz? Lee Strobel, yo no sé si lo conocen. Hay una película, pero yo les recomiendo que vea el libro mejor. Y también la película. El caso de Cristo. Entrevistó a un doctor para corroborar que la muerte de Jesús no había sido una farsa. Déjenme leerle, hermanos, unas palabras de lo que significa la muerte de cruz.
Methrel habría logrado explicar el punto gráficamente del dolor soportado en el principio del proceso de crucifixión. Sin embargo, necesitaba llegar hasta lo que finalmente reclama la vida de la víctima de la crucifixión, porque esa es la cuestión central para determinar si la muerte puede ser simulada o evitada. Por lo tanto, le formulé a Methrel en forma directa la pregunta acerca de la muerte de Cristo. A ver, ¿cuál fue la causa de la muerte de Cristo? Una vez que la persona está colgando en posición vertical, respondió: la crucifixión es esencia una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos y en el diafragma ponen al pecho en la posición de inhalación, básicamente para poder exhalar. El individuo debe empujar hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta quedar finalmente incrustado en los huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podría relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada con la madera áspera de la cruz. Continuaría de este modo hasta que el agotamiento completo se adueñara de sí y la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, eso lo lleva a un pulso irregular y de hecho, al sentir que el corazón latía en forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta que estaba a punto de morir. Y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió de un paro cardíaco. Fue la explicación más clara que jamás había escuchado de la muerte por crucifixión que Methrel había dado. Hermanos, la muerte de Cristo no fue una muerte cualquiera. Y dice aquí, hermanos, dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, este es un tremendo ejemplo de humildad. Hermanos, San Agustín fue un cristiano en el siglo III, siglo IV. Él tenía una confrontación, hermanos, para los dioses paganos. Esa imagen de ahí, adivine de quién es. Zeus era el dios griego o Júpiter era el dios romano, que era el dios de los truenos. Hermanos, déjenme leerle una cita de San Agustín. Dice, escribe San Agustín en sus confesiones: maldito seas, oh río de las costumbres humanas, pues nadie te puede resistir. ¿Cuándo te secarás? ¿Hasta cuándo serás seguirás arrastrando a los pobres hijos de Eva hacia mares inmensos y tormentosos en los que apenas puedes navegar, en los que se suben a un leño? ¿No he leído yo, acaso en ti, que Júpiter truena en el cielo? Júpiter truena en el cielo, pero es adúltero en la tierra. Ambas cosas son incompatibles, pero él las hizo. Y con la alcahuetería de truenos falsos dio autoridad a quienes lo imitaran en un adulterio verdadero. Pero ¿contra quién de entre los maestros de toga y birrete oyen con oído sobrio al hombre en su mismo barro que clama y dice: inventaba estas cosas Homero y transfería a los dioses cualidades humanas? Yo prefería que las divinas lo fueran a nosotros. Pero más acertadamente se dice que aquel que inventaba estas cosas, no hay duda, pero atribuyendo a personas criminales rasgos divinos, para que los crímenes no pasen por crímenes, para que todo aquel que los cometiese no pareciese haber imitado a personas despreciables, sino a dioses celestiales. Hermanos, la confrontación de San Agustín con el paganismo y con la cultura y con la escuela de su tiempo fue enseñarles: ¡ay, este es un Dios! ¡Este es el Dios del trueno! Pero es adúltero, es inmoral.
Y Homero, hermanos, y todos aquellos que inventaron esos mitos, les dieron a los dioses cualidades humanas. ¿Para qué? Para que el odio, la ira, el deseo sexual no se viera como algo pecaminoso, sino como algo que divino, dijo San Agustín. Y esa es una de las cosas, y eso es, hermanos, una de las falsas más grandes de la idolatría. Hermanos, por eso existe hoy en nuestro día la Santa Muerte. Cristianos santos no les puedes pedir que hagan cosas más, pero la Santa Muerte sí. Hermanos. Ahora, esta era la confrontación de San Agustín. Esta era la confrontación. Hermanos, ¿qué le recuerda esa escena? El maestro, ¿no? Hermanos, la humildad, de nuevo, dice el hermano, esto viene del hermano Ortlund, del hermano Lewis a Keller, que ya habíamos dicho. La humildad no es pensar menos de uno mismo, no es que somos de menos valor, es pensar que menos en uno mismo. Lo que hemos visto en este pasaje sobre la humildad de Cristo es muy recurrente. Hermanos, la escena de la última cena, donde Jesús lava los pies de sus discípulos, probablemente es una de las más recordadas, pero no debe ser la única, hermanos. El nacimiento de Cristo también debe convertirse en el ejemplo más grande de humildad. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos ser humildes en estas fechas? Pienso de nuevo, hermanos, no es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros. Muchos probablemente ya hemos sufrido la tentación de pensar que no hemos recibido regalos o atenciones como en años pasados. Tal vez muchos se han determinado que esta Navidad se hará diferentes a las otras. Por un lado positivo, probablemente estamos pensando juntar a la familia. Ahora sí la voy a juntar. Ahora probablemente estamos pensando en invertir en cena y regalos y hacer una Navidad inolvidable porque queremos tener algo para recordar. Pero por otro lado, algunos pensarán que en esta ocasión yo no voy a comprarles regalos a nadie. Esta ocasión me voy a comprar regalos a mí mismo. Esta vez no voy a felicitar a nadie. El teléfono funciona en ambas direcciones. Yo siempre mando mensajes y el teléfono también funciona de regreso, ¿no? A lo mejor algunos ya estarán pensando, esta vez no juntaré a la familia porque nunca lo valoran. Hermanos, muchas de estas acciones y actitudes simplemente reflejan que pensamos muchos en nosotros mismos. A veces las cosas buenas que hacemos son porque estamos pensando en nosotros mismos. Y debemos tener cuidado de no usar a las personas, déjame de nuevo decir esto, debemos tener cuidado de no usar a las personas y los regalos y muchas cosas para conseguir un sentido de satisfacción personal. Ahora, ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo es legítimo? Es por amor y abnegación. ¿Cómo yo sé que lo que voy a hacer en esta Navidad es por amor? Bueno, ¿qué pasa si nadie te agradece o te reconoce? Tu reacción evalúa tu motivación. La reacción evalúa la motivación. ¿Quieres saber si estás haciendo porque en verdad lo amas? Bueno, ¿cómo reaccionas si nadie te agradece? Hermanos, nadie le agradeció a Cristo. Le olvidaron. Hermanos, de nuevo, piensen en Lucas capítulo 2. No había lugar para ellos en el mesón. Ahora, eso era la parte más grande del sermón. La última frase, los últimos versículos dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Hermanos, Dios le exaltó. Esa palabra se puede traducir, le super exaltó. Por eso la Reina Valera traduce, le exaltó hasta lo sumo. Nótese cómo la Biblia usa este verbo relacionado, ¿verdad? Para especificar a qué se refiere Pablo. Dice Hechos 2:3. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Este asunto de exaltar es, hermanos, hay que tener cuidado. Este asunto de exaltar no es darle a Cristo un lugar que no tenía. Cristo siempre ha tenido un lugar de preeminencia. Él ha existido como Dios. Sino es que es enfatizar, hermanos. Eso es lo que está tratando de hacer esta palabra, enfatizar. La misma palabra hiperexaltado o superexaltado se encuentra en el texto griego de Salmo 97:9. Porque tú, Yahweh, tú, Jehová, eres altísimo sobre toda la tierra. Eres exaltado o hiperexaltado, muy encima por todos los dioses. Como comenta O'Brien, no se trata de que Yahvé esté un peldaño por encima de otras divinidades, sino que esta es una clase aparte. Es verdaderamente incomparable. Hermanos, y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Hermanos, recordemos que los nombres de Dios no son solo maneras de identificarlos. Ellos tratan de describir todo lo que es. El nombre Jesús en griego está ligado a Josué en hebreo. Literalmente significa Yahweh o Jehová salva. Nótese el propósito y la intención del nombre. Dios le exaltó o superexaltó y le dio un nombre. Ahora, ¿por qué le dio su nombre? O más bien dicho, ¿para qué le dio ese nombre? Propósito número 1. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Toda rodilla se doble. Nótese que Pablo describe doblar toda rodilla, lo cual es una palabra del Antiguo y Nuevo Testamento. Traduce en ocasiones como adoración. En otras palabras, Pablo está diciendo que toda rodilla adorará a Cristo. Isaías, hermanos, dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, Yahweh, Jehová, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El pasaje que se utiliza para Jehová es el mismo pasaje que se utiliza para Cristo. A Cristo, a Jehová se le doblará toda rodilla. Pablo describe todo lo que existe en el cielo, la tierra y el abismo. Toda rodilla se doblará. Propósito número 2. Para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese que Él es Señor. Hermanos, la palabra Señor aquí viene del griego kurios. Esta palabra, dependiendo del contexto, puede significar un amo o dueño. Sin embargo, los traductores del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, usaron esta palabra cada vez que tradujeron Yahweh. Yahweh. Nótese Hechos 2:21 y su conexión. Cuando Pedro predica, está citando un pasaje del Antiguo Testamento y dice aquí: todo aquel que invocare el nombre del Señor, Yahweh, será salvo. Ahora mire cómo utiliza Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, cuando la Biblia dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, está diciendo, toda lengua confiese que Él es Dios. Él es Dios. Ahora, para gloria de Dios Padre. Hermanos, la última frase nos recuerda el fin por el cual Dios hace todas las cosas. ¿Cuál es el fin, hermanos, por el cual hace todas las cosas? Su propia gloria. Su propia gloria. Hermanos, ¿qué escena le recuerda esta foto? Jesús con un niño. ¿Le recuerda? Dice Lucas: entonces entraron en discusión sus discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos en sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y le dijo: cualquiera que recibe este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande.
Hermanos, Cristo les está enseñando un ejemplo de humildad. De nuevo, humildad no es pensar menos de nosotros, que carecemos de valor, que somos inútiles, que no servimos para nada. No, eso no es humildad. Humildad es pensar menos en nosotros. Hermanos, ¿realmente alguien puede encontrar felicidad en dar su vida por otros? ¿Realmente se puede encontrar la felicidad en dar la vida por otros? Sí, hermanos. Y ya no tengo tiempo, hermanos, me extendí, pero quería pasarles este video, se los voy a pasar por YouTube. Un video de la vida de David Brainerd. Hermanos, este hombre murió a los 29 años. Fue un misionero en las tribus americanas. Jonathan Edwards y su esposa lo cuidaron. Y Jonathan Edwards, hermanos, tomó el diario de David Brainerd y lo hizo en un libro. Y este libro, hermanos, la vida y ministerio de David Brainerd fue lo que motivó, hermanos, muchas de las misiones, de las misiones modernas. En su resumen de la vida, déjeme leerle la vida de este. La admiración que se siente hoy por David Brainerd es irónica, ya que en muchos aspectos fue un fracaso. Su vida plagada de mala salud, dudas y depresión. Hermanos, me animó. A veces uno duda. Ay, Señor, si quieres que sea pastor, es que luego como que no la hago. Dudas y depresión, contrastadas por una profunda determinación de obedecer el llamado de Dios, paradójicamente son ejemplares. La vida y el ministerio de David Brainerd son un recordatorio para nosotros hoy de que debemos abandonar cada vez más los placeres de este mundo y buscar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hermanos, de nuevo, Dios no nos está pidiendo dejar todas las cosas. Dios nos está pidiendo ser humildes. Hermanos, quisiera tener cuidado en la aplicación porque pudiera usar el ejemplo de la humildad de Cristo para sugerir que es la manera para hacer un intercambio con Dios. Señor, como tú le exaltaste de la humildad, entonces significa que soy yo me humillo. Es un buen cambalache, ¿verdad? No, hermanos, quiero tener cuidado. Pero la Escritura sí dice: Dios resiste a los y da gracia a los. También la Biblia dice: yo honro a los que y los que me desprecian serán tenidos en poco. La Biblia claramente nos exhorta, hermanos, a trabajar arduamente por tener los motivos correctos y los corazones puros. Hermanos, no siempre es fácil y uno tiene que luchar por esto. Hermanos, pensando de nuevo en que la Navidad es una exhortación a la humildad, les sugiero orar y pedir al Señor que en estos días nos permita pensar en otros, pero especialmente en la salvación de otros. Hermanos, que en estos días podamos hablar de Cristo a alguien, que en estos días podamos hacer algo por alguien. Tratemos de pensar en alguien más que nosotros. Yo estaba dispuesto, hermanos, antes de estudiar este pasaje, a no mandar mensajes en Navidad, porque yo siempre soy el que los mando. Y el teléfono funciona en ambas direcciones, ¿no? Pero Dios está cambiando mi corazón para no pensar en mí mismo. Y gracias a Dios que aunque sea en Navidad podemos pensar en otros. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor en esta mañana a pensar del nacimiento de Cristo como el ejemplo más grande de la humildad. El que existe y existía en forma de Dios, el que era igual a Dios, no consideró aprovecharse de eso y se hizo hombre, se hizo un siervo, y pudiendo ser rey, pudiendo hacer tantas cosas, decidió vivir su vida para ti. Padre Celestial, ayúdanos
Y de nuevo, Señor, yo quiero tener cuidado cuando predico este tipo de temas, porque yo no quiero dar la idea de que todo uno debe renunciar a todas las cosas, renunciar al dinero, a la familia. No, 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 no. Pero creo que debemos estar determinados a hacer tu voluntad. Señor, los dones y las vocaciones que nos has dado, no nos has dado nada más para nuestra propia gloria. Aquí hay hermanos de la iglesia que son muy capaces. Hay algunos hermanos que les has dado muchos dones, muchas capacidades. Ayúdalos a usarlos para tu gloria. Padre, ayúdanos a pensar en alguien más que nosotros. Danos una oportunidad. Yo estoy bien cargado, Señor. Quiero tener una oportunidad en estos días de hablar con alguien de Cristo, de hablar con alguien de la salvación, de contactar a familias, Señor, que a veces no quiero contactar amigos o conocidos que no quiero contactar. Ayúdame, Padre, por favor, ayúdanos a nosotros. No, de nuevo, no pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros. Y ayúdanos, Señor, que nuestras reacciones concuerden con nuestras motivaciones. Por favor, en Cristo Jesús. Amén.